Bienvenidos a esta reunión en que vamos a entrevistar a un soldado veterano de la Guerra de Malvinas en el marco de estas jornadas de historia de FEPAI sobre Malvinas ayer y hoy. Estamos entrevistando a diferentes personas que han tenido que ver con la guerra, entre ellos veteranos de guerra, y hoy estamos ahora en este momento con Luis Marino. Eh, Muchas gracias, bienvenido. Por favor. Gracias por aceptar estar con nosotros en esta reunión. Sí, cómo no. Todo lo que sea poder malvinizar y hablar del tema, siempre dispuesto. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos a pasar a las preguntas que hacemos a todos. La primera pregunta es cómo te involucraste en la Guerra de Malvinas, o sea, cuál fue la circunstancia que hizo que te convocaran y que fueras a la guerra, cuando llegaron o cuando llegó tu regimiento o tu grupo y hasta cuándo estuvieron, o sea, estas circunstancias de involucramiento en la guerra. Bien, bien. Bueno, como fue la presentación, yo fui soldado, había hecho el servicio militar y en marzo ya había salido de baja, ya estaba en mi casa. Al mes, cuando se recupera Malvinas, el 2 de abril, eh, escucho por radio que estaban citando a determinados regimientos a que se vuelvan a reincorporar a los soldados que habían sido dados de baja. Así que cuando escuché eso fui y me presenté, no esperé que llegara una carta como después le llegó al resto de los soldados que ya estaban de baja, que ya eran civiles. Fui y me presenté directamente en el regimiento. Yo fui soldado del 3 de Infantería de La Tablada, de Ejército. Eh, Así que bueno, me volví a presentar, ya estaba disfrutando de mi vida civil, pero dada la circunstancia y todo lo que en ese momento rodeaba al país y los acontecimientos, bueno, fue como una euforia de ir, sin pensar realmente que íbamos a ir a la guerra, ¿no? Solamente, qué sé yo en mi caso pensé que era para estar, un refuerzo, no sé. Tenía 19 años, así que fue el impulso de ir, presentarme y ver qué pasaba. Así que bueno, estuvimos 2 días en el regimiento, nos volvieron a preparar, armamento, equipo, y 2 días después partimos para Malvinas. Primero nos fuimos en micro hasta el Palomar, del Palomar a Río Gallegos y de Río Gallegos a Malvinas en avión. ¿Qué día Eh, llegaron a Malvinas? yo llegué el jueves 11 de abril, que era Jueves Santo. Jueves Claro, Santo. Sí, claro. era la Pascua. Sí, fue uno de los primeros regimientos que llegó, que éramos la 10ª brigada. Las brigadas se componen de varios regimientos. Bueno, y ese grupo de regimientos que pertenecía a la 10ª brigada fuimos nosotros. ¿Cuántos eran Llegamos más o menos tu grupo? mi grupo, o sea, mi compañía éramos unos 200. O sea, el regimiento, mi regimiento, perdón, tenía varias compañías: la A, la B, la C, la Comando y la Servicios. Yo pertenecía a la compañía B, que curiosamente años después fue el gran copamiento de la Tablada, y si no lo Justamente me recuerdan, estaba acordando de eso, claro, ¿no? bueno, Era tu compañía y, la que y tuvo que justamente defenderse ahí. exactamente, la compañía a la que bombardearon, que se prendió fuego y que fue la que más atacaron, fue la compañía B, donde yo estuve. Y ahí murieron algunos soldados. Fue justamente esa, la compañía B. Así que bueno, llegamos a Malvinas, bajamos. Nosotros tenemos también interés en una persona que ha testimoniado sobre eso, pero bueno, es otro tema, que Claro, es el teniente coronel Emilio Nanni, que quedó a cargo de la defensa cuando mataron al jefe, ¿no? sí, Y que sí, perdió sí. allí un ojo, ¿no? Claro, sí, sí, Este, sí, sí, así la que sí, historia. sí, esto nos ha contado eso en primera persona, claro.
así que conocemos bien el tema. Así que de esa Sí, compañía eras, bueno, sí, sí, y una un compañía regimiento valiente, muy una sufrida, ¿no? compañía Porque brava y un después de regimiento muy conocido. Malvinas tuvo que pelear contra ciudadanos argentinos. Eso es terrible, ¿no? Me parece. Pero bueno, hablemos de Eh, Malvinas entonces. sí, sí, Adelante. sí, sí, es otra historia. Es otra historia. Adelante. Eh, bueno, y mi compañía, que a su vez se divide en secciones de grupos más reducidos de soldados, en Malvinas fueron distribuidos por distintos lugares. Pero bueno, para no desviarme, llegamos a Malvinas, cargamos nuestros bolsos, nuestro equipo, caminamos 2 kilómetros con un bolso que pesaba 80 kilos, más yo era radiooperador, así que llevaba la radio en la espalda, el fusil, una pistola de 9 milímetros y un bolso de 80 kilos en hombro. Y caminamos poco más de 2 kilómetros. También tenía 19 años. Eh, bueno, nos agarró la noche, así que no llegábamos a la posición donde íbamos a estar. Así que dormimos la primera noche en Malvinas sobre las rocas, en la costa del mar, con mucho frío, llovizna. Nos pusimos uno al lado del otro, nos tapamos con la media carpa que llevaba cada uno para abrigarnos y dormimos sobre las rocas. Esa fue mi primera noche en Malvinas. Bueno, toda Eh, una experiencia. sí, 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 No todo, era, no todo era terrible. precisamente unas vacaciones, pero bueno, es una Bueno, experiencia. sí, sí, sí. Bueno, después ya está. Después fuimos a nuestras posiciones Y ya donde nos está, encargaron estar y ya está. ya está. A mí me tocó Así que la estar con... pregunta, justamente, ahora viene la pregunta de, en este Sí. tiempo, ¿qué es lo que recordás como más eh, interesante, más fuerte, más impactante de todos esos momentos de lucha que ustedes vivieron? En mi caso particular Sí, sí, tuve es la varios. experiencia personal lo que estamos Sí, sí, preguntando. sí, sí, No claro, lo ¿no? que Pero cuenta la historia oficial, sino lo que cada uno vivió. Es muy no, distinto no, para lo que cada yo... uno, ¿no? Sí, Las adelante. visiones son totalmente distintas y cada uno tiene su opinión. No, lo más impactante, o sea, me pasaron varias cosas personales y riesgosas, pero lo más impactante me parece a mí que eran los combates de noche, ese espectáculo de fuego y bengalas en el aire cuando uno se percataba o avisaban que los ingleses estaban intentando desembarcar y los ataques eran siempre prácticamente de noche, los bombardeos. Entonces, cuando sonaba la alarma, se disparaban algunas bengalas y se iluminaba y se veían las siluetas, los ingleses, y ahí empezaban los disparos para repeler. Yo estuve en primera línea. O sea, tengo una foto donde estoy en el Pozo de Zorro, el pozo es donde nos cubríamos, de a 2 soldados, y estoy en primera línea. Y ahí es por donde intentaban desembarcar al principio los ingleses, que después, como no pudieron hacerlo, fueron por atrás de la isla y desembarcaron por San Carlos. Pero los primeros enfrentamientos los tuvimos nosotros ahí en primera línea. Yo estuve cerca de Sapper Hill, entre el medio de Sapper Hill y Puerto Argentino. Y esas experiencias de noche entre los bombardeos, los ataques, las bengalas, era fuerte. Después, bueno, tuve otras cosas como ver compañeros volar por una mina o caer por uno de los bombardeos de los barcos, ese tipo de cosas. Debe Que ser bastante doloroso, ¿no? fue Este, doloroso, incluso algunas de estas cosas no las había contado, inclusive nosotros este libro Combatimos que escribimos, no, en ese momento cuando lo hicimos tampoco lo pude contar y hasta no hace mucho que esto que estoy diciendo ahora lo empecé a relatar. No quería ni nombrarlo. se Sí, entiende, sí, es sí, comprensible. Hay como sí, un bloqueo mental, ¿no? Sin sí, sí, embargo, alguna incluso, vez hay que contarlo porque sí, sí, si sí. no lo cuenta el que lo vivió, ¿quién lo va a contar? El muerto ya ¿Quién, no puede quién hablar. mejor los protagonistas que de su propia boca qué es lo que pasó, para que no se desvirtúe nada? Sí, tal cual. Claro. No, no, además, incluso el haber sido testigos de la muerte, como ha dicho otro compañero, los auténticos héroes son los que quedaron allí, ¿no? Obviamente, Los, obviamente, los que... los que dieron la vida, ¿no?
tal cual. De modo que de alguna manera ustedes son también la voz de ellos, ¿no? Entonces Sí, es sí, sí, importante que eso se cuente, ¿no? sí, 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 lo Esa es la idea importante con es la que cual estamos haciendo estas entrevistas, ¿no? todos estábamos dispuestos a entregar la vida y pelear porque estábamos todos en las mismas condiciones y algunos no tuvieron la suerte de volver, de quedar ahí, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros, Claro, porque las balas nos pasaban al lado, no estábamos en el lugar para recibir esa bala o esa bomba y sí algunos compañeros, pero bueno, todo fue cuestión de suerte, nada más que eso, cierto. sí, Yo no viví quedaba otra. una sola experiencia así, pero no tiene nada que ver con la guerra, sino con la guerrilla. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, junto con todos mis alumnos, pasamos por por una escalera y subimos, estábamos a 20 metros, 15 metros de ahí explotó una bomba. Unos segundos más y nos hubiera agarrado a todos. Nos Ajá. salvamos por unos segundos. Y bueno, no nos tocó. Eh, Sí, tiene que ser así, y yo es por en algo. ese momento lo que atiné fue a decir, entremos en el aula y vamos a dar clase. Porque si nos poníamos a pensar en lo que pudo haber sido, que por unos metros, no digo tal vez que nos hubiera matado, no era una bomba tan fuerte, pero que alguno hubiera muerto y nos hubiera herido. Era un grupo de unas 20 personas, estamos todos uno al lado del otro, o sea, un blanco perfecto de la bomba. Eh, Esto es lo que atiné y curiosamente todos dijeron, es lo mismo, sacaron su cuaderno, empezaron a tomar nota. Y bueno, es una experiencia que también nunca la cuento, Cuando uno, pero sí, bueno, no, pero lo que cuando uno pudo ser está y no fue, cerca, ¿no? sí, 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 A sí, sí, veces tal la cual. vida Sí, uno la tiene regalada, ¿no? sí, sí. No, además, esto y nos ha pasado a la mayoría de los veteranos. A medida que pasan los años es cuando uno empieza a caer de lo que pasó y es cuando se empezaron a suscitar muchos suicidios, muchas enfermedades a causa de todos estos problemas postraumáticos que son mentales todos. Y de ahí se han creado enfermedades y algunos han llegado al suicidio. Y cada vez que los años venían avanzando fue cuando cada vez más veteranos tomaban conciencia de lo que pasó y En pues el momento hay como pasaba una esto. inmediatez, ¿no? No se puede No, pensar. sí, no, nada, uno está ahí todavía, la adrenalina está y duró un tiempo, y Claro. duró un tiempo. Y Después además viene. uno todavía era joven, ¿no? Más joven. Mi Sí. tercera pregunta, entonces, ahora es, desde tu punto de vista y habiendo vivido esa experiencia, eh, ¿cómo ves la estrategia de la conducción de la guerra? Es una pregunta un poco difícil, ¿no? Sí. Y ¿cuál te parece que fueron las causas de la derrota? La estrategia realmente no sé qué sucedió internamente, por eso no se supo bien, no se sabe exactamente bien qué fue planeado. O sea, lo que sí sabemos, la idea que era, como se vencía el Tratado del Reclamo por los 150 años, había que tomar una acción. Eso es lo que sé. Y que la idea era recuperar Malvinas. Y aclaro esto, lo digo siempre, el término recuperar Malvinas, porque he escuchado un montón de veces que es cuando invadimos Malvinas, no, es recuperarlas, porque Claro, siempre sí, fueron sí, 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 nuestras. entiendo, ¿Sí? entiendo. Esto lo quiero aclarar siempre, porque es un error común. Cuando recuperamos Malvinas para eh, volver a revalidar el reclamo, era esa la idea, ir, plantar las banderas, había un acuerdo con la ONU, con las Naciones Unidas, la bandera argentina y la bandera inglesa, y después replegarse y comenzar otra vez a negociar. Lo que pasó después, no sé qué pasó por la cabeza de esta gente, pero bueno, se armó la guerra. Claro. Eh, y bueno, después, nada, allá el trato fue, yo de mi parte estaba en un grupo que era un grupo comando de compañía, se llamaba, yo estaba con el capitán, que era el jefe de la compañía, y bueno, estuvimos todo ese tiempo con una buena camaradería. Hay eh, esto.
no lo he preguntado en otros casos, pero bueno, lo quiero preguntar porque es una Sí, cierta inquietud que plantea la gente que lee las noticias. En este mismo año ha habido, siempre hubo, pero este año se han reiterado las quejas de soldados, incluso el pedido de juicios por delitos, incluso de lesa humanidad a jefes y oficiales superiores por el maltrato a los soldados. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué se comentaba ahí estando ahí en Malvinas? yo he escuchado, o sea, yo he escuchado en algunos casos que algunos soldados eran castigados, estaqueados en un caso, en algún caso, pero yo no los vi, sé, me han comentado que sí, pero esto es así. Nosotros en Malvinas cada uno estaba en su posición, en su grupo, y no nos podíamos mover de ahí. Entonces, yo no digo que existió o que no existió. Yo lo que puedo decir es que mi grupo, mi pelotón comando, había una camaradería importante. Yo estuve con oficiales, no con suboficiales, con el jefe de la compañía. Pero no sé qué pasaba en otros lugares. Después de la guerra, en la posguerra, hablando con algunos otros veteranos, me decían que sufrieron maltrato. Eh, pero ¿qué tipo de maltrato? ¿No? Eso es lo que nunca se especificó. Y Y además, ¿por qué causas, no? porque claro, Un castigo nunca fue se claro, supone que tiene que haber, para que sea legítimo, ¿no? Más allá de que haya un claro, exceso, yo hasta, entiendo que en claro, una situación de guerra hay un jefe que si un soldado no obedece, bueno, es un hay que, peligro, ¿no? claro, hasta dónde algo es un castigo y hasta dónde es algo Es una un crimen de lesa claro, humanidad, dónde está el criterio, ¿no es cierto? Y además, para opinar hay que verlo. claro. Y yo no puedo porque a nosotros no nos pasó, no nos pasó al grupo nuestro, no nos pasó. Había mucha hermandad, mucha camaradería. Ahora, en otros regimientos, en otros lugares de la isla, es lo mismo que puedo leer o escuchar de otros veteranos, pero veteranos hay de todo tipo, hay diferentes ideologías, hay diferentes educación, entonces no, ¿cómo lo interpreta cada uno? La verdad no puedo emitir opinión porque en mi caso personal, la verdad, hasta el día de hoy nos seguimos viendo y hablando con mis camaradas, ellos dicen camaradas, mis compañeros, mis hermanos y los oficiales con los que estuve. No, eso, no sé qué más porque no tengo pruebas como para decir y hablar sin haberlo visto. Claro, pero desde el punto de vista, digamos, de la sociedad, este año particularmente se instauró un cierto mal clima en algunos sectores que han leído periódicos, que se hicieron eco. A mí me han comentado, claro, y bueno, yo Ujú. por supuesto digo lo mismo, me parece que eso se tiene que investigar. Uno no tiene Yo que no creerse sé, todo lo que le sí, dicen, ¿no? claro, yo no sé si fue tan así. Algunos periódicos habrán hablado de eso, pero en estos 40 años nosotros tuvimos mucha, mucha gente que nos ha Este año saludado, han incluso aparecido. hubo denuncias a nivel penal, no sé en qué quedaron porque también eso Sí, desapareció sí, claro, no lo sé, pero, claro, pero fue justamente cuando más o menos era la época de el 2 de abril, digamos, esa época en que hubo una serie de actos positivos, diríamos así, de recordación. ujú, Al mismo tiempo, sí, yo lo he visto, incluso lo he visto en videos en noticiosos, que se han hecho, bueno, porque aparecieron y protestaron, entonces naturalmente la prensa se hace cargo. ¿En qué quedó claro, eso? No sé. no sé, Pero yo tampoco. indudablemente no deja de ser he escuchado personas que dicen, bueno, pero vieron, hubo denuncias, hubo malos tratos. En ese sentido hubo algo, digamos, que hizo ruido, ¿no? A la recordación. Es un hecho, ¿no? Así que por eso lo eh, eh, pregunto, ¿no? claro, sí, por eso, mejor preguntarle a los veteranos que son los que realmente saben lo que pasó. Lo que alguien puede denunciar o hablar. Quiero ver quiénes son, dónde estuvieron, qué realmente pasó, porque lo que nosotros vivimos este año,
todos los años vivimos acontecimientos emotivos, porque nosotros vamos a actos, hablamos en las escuelas, siempre somos bien reconocidos, incluso en la calle, todos los días. A mí me ven con la medalla en la estación de servicio, en donde voy a comprar, en la calle, y me saludan, los calcos en los autos. Siempre el tema Malvinas nos reconforta, la gente siempre nos está saludando. Yo esto sabía que había algo, pero no lo escuché tan asiduamente en todos los noticieros, en No fue ningún así. lado. Fue No una sé qué grupo especie fue. de, durante 4 o 5 días, bueno, es una noticia, se habló de que había denuncias contra oficiales y oficiales Claro. superiores por malos tratos, pero después eso no se siguió, así que lo ignoro, ¿no? Y bueno, Entonces, por como algo es una habrá sido. inquietud, Sí, lo pregunto, ¿no? Pero claro. bueno, habría que hablar con esa No, no, persona, saber cuál es. claro, yo no estoy capacitado para eso, no sé quiénes son tampoco, no los Yo conozco, tampoco, no ni, lo sé, ni no lo son sé. de mi Pero eran compañía, ni soldados, nada por el estilo. no eran miembros del ejército, ¿no? O sea, Claro, no, eran no, soldados. seguramente. Eso sí, Sí, eso sí, me quedó sí, claro por lo que decía el periódico. Bueno, claro. un asunto para investigar. Entonces, Sí, no sé, sí. ahora Después la. el resto de los actos fue muy hermoso, tuvimos muchísimas cosas, Sí, mucho claro, sí, sí, reconocimiento. sí. Sí, Pero que es, siempre hay algún lunar. sí, siempre pasa en todos lados, ¿no? Sí, es una lástima porque en lugar de defender la causa, se personaliza o se busca otra cosa, no sé qué, me suena a buscar juicios, no sé, bueno, no importa. Son cosas difíciles de Sí, decir. Pero bueno, lo quería preguntar porque también es un testimonio, ¿no? Decir, bueno, yo no lo vi, no sé, eso lo dice él, pero a mí no me consta. A mí, con mis jefes no tuve ningún problema. Esto es más o menos lo que vengo escuchando. Pero bueno, era una pregunta que me surgió porque hemos leído eso, ¿no? claro, claro, Como civiles, habría que buscar, claro, quiénes son los que hacen la denuncia, averiguar, investigar eso y después ver qué dicen, qué cuentan. claro, Yo claro, ni siquiera los puedo localizar. claro. No sé quiénes son. No, Sí. yo tampoco. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la última pregunta, eh, que probablemente sea la más larga y la más difícil y dolorosa para recordar. ¿Cómo fue la posguerra? ¿Cómo lo Ajá, vivieron? sí, Eso es más o menos la sensación que me va quedando por todo lo que leo, lo que escucho y lo que leo de otros testimonios, eh, tal cual, que tal la cual. posguerra fue casi peor que la guerra para, para los veteranos. Así que Sí, escuchamos tal cual. tu relato, tu opinión. Palabras muy acertadas, muy difíciles. Porque hasta ese momento lo que yo decía, con la juventud, con toda la adrenalina, no nos dábamos cuenta. Pero cuando volvemos y a medida que van pasando los años, van sucediendo cosas. Primero, haber vuelto con 20 años, 21. Yo cumplí los 21 años allá en Malvinas en un pozo de Zorro. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente, sí. ¿Hola? Se escucha, sí, Ah, sí, sí. ahí está. No, no, se me había congelado la imagen y me había quedado sin sonido. Sí. No sé dónde quedé. Bueno, contaba que yo había cumplido los 21 años allá en un pozo de Zorro. Así que mi mayoría de edad la pasé en la guerra. Cuando vuelvo, obviamente yo había había pedido prórroga en la secundaria, pues yo estudié en un industrial y eran 6 años. Así que me tocaba el servicio militar, pedí prórroga para terminar la secundaria y la idea era seguir la facultad. Así que después de Malvinas, cuando vuelvo, quería volver a estudiar, pero no podía. No podía porque los primeros meses fueron tremendos. Las noches eran pesadillas, soñar con eso, me levantaba con gritos por la noche, eh, y lo único que quería en esos momentos era salir, caminar,
tratar de despejarme. No lo voy a hacer larga, ¿no? Fue así. Hasta que un día dije, no, tengo que hacer algo, no puede ser que me sienta así tan mal. Obviamente estuve bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, tuve que tomar ansiolíticos para la depresión que me habían recetado. Y lo primero que dije, bueno, no, voy a retomar, voy a empezar con la facultad. Y bueno, eso hice. Y estudiar y compenetrarme en los estudios me hizo muy bien. Volví a retomar y hacer deporte. Antes de ir a Malvinas me había recibido de primer dan, cinturón negro en arte marcial Sipalkido, que eso me hizo muy bien en Malvinas, e incluso lo compartía con algunos compañeros para tratar de despejarnos, de estar bien, pensar en otra cosa. Así que cuando volví, retomé los estudios de la facultad y retomé la enseñanza de volver a enseñar ese arte marcial, el Sipalkido. Y después, bueno, me recibí, terminé mis estudios, eh, conseguí trabajo acá en Rentas, donde estoy ahora, en el gobierno de la ciudad, y empezamos las reuniones con los veteranos, a organizarnos en vernos, y esa fue la mejor terapia que tuvimos. O sea, mejor que ir al psicólogo o a la psiquiatra. Cuando nos contábamos nuestras cosas y veíamos que todos sentíamos lo mismo, entonces nos sentíamos acompañados. Eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Este, y Claro, bueno, después seguimos con nuestras vidas. porque de alguna manera hicieron una terapia de grupo. Totalmente, Es lo que se totalmente. aconseja en estos casos y lo que no se hizo a nivel oficial. No es Claro, lo mismo tener un psicólogo o un psiquiatra o un psicoanalista, eh, porque eso es más bien para un problema muy personal. Pero cuando se trata de claro, un problema colectivo, donde es sí. importante las experiencias de todos, eso, la terapia de grupo es lo adecuado, eso es lo que se tendría que haber hecho. Sí, Ustedes lo sí, sí. hicieron informalmente con los grupos Sí, de porque además no veteranos. había mucha preparación como de parte de los profesionales como para tratar ese tema, ¿no? No No, se sabía en ese momento la mucho. terapia de grupo curiosamente se generalizó en los 90, o sea, muchos años después Claro, de... claro. En los 80 no, en Pues, los sí. 80 era el No, psicoanálisis no, o el no, no, no psicólogo, había. sí, individual, no había otra cosa, Claro, es cierto, sí. es cierto. Así que Tal ustedes lo cual. hicieron, fueron, en Sí. ese sentido fueron Este, pioneros, fueron pioneros. Así que sí, bueno, incluso después tuve la suerte de conocer a mi señora un tiempo después, que es psicóloga y es licenciada en enfermería y da clases en la UAI sobre salud mental. ajá, Y todo ese conjunto de cosas me ayudó también muchísimo claro. para salir adelante. Sí, la contención Así, familiar es muy importante. sí, es importantísimo. Y Así que bueno, realmente eso, el Estado, el gobierno se tendría que haber ocupado no solo de los veteranos, lo cual ya es un hándicap, sino también de sus familias, porque también la familia tiene que aprender a entender sí, el problema de la persona que ha vivido una experiencia así. Esto ha sido claro, bueno, es lo que pasa muy en todos los restos de los interesante, países, que acá no. la experiencia así que nosotros hemos seguido un poco acá en la fundación, la experiencia que hubo en Bosnia durante la Sí, época de la guerra, bueno, en Croacia también, pero sobre todo en Bosnia, que fue muy terrible, ¿no? Porque se atacó mucho a civiles, hubo muchas violaciones, mujeres que quedaron embarazadas de sus violadores enemigos, o sea, cosas muy terribles. Y bueno, se organizó pero claro, ya eran los años 90, ¿no? Esas terapias de grupo que duraron años, ¿no? Y sí, sí, fue sí, positivo, ¿no? Porque ahora todas esas personas, en líneas generales, han mejorado mucho, ¿no? Han mejorado totalmente. Este, claro, y esos sí, hijos de sí. las violaciones han sido asumidos, en fin. Este, eh, yo recuerdo una conferencia de Bueno, está bien, sí. informática que habló
justamente el problema de la psicología de las víctimas, ¿no? Y las víctimas puede ser un civil, pero también un militar que fue herido, que lo pasó mal, en fin, muchas cosas. Así que es una experiencia. Bueno, eso es lo importante, sí, retrocediendo un poco en lo que era el trato en Malvinas, ahí Claro. hay un punto importante, porque ninguno de nosotros se comportó mal con la población, ni se abusó de la población, ni se la respetó muchísimo. Exactamente. Y ponían prioridad en no acercarnos y Eso no tener realmente contacto. es algo muy Eso importante. sí, El haber tomado las islas es sin haber matado destacable, es una muy sola persona, importante. sin haber herido siquiera una sola Exactamente, y persona, respetar a la población, habla muy sí, bien claro, por eso. de la actitud de las Fuerzas De Armadas todos, argentinas en ese de sentido, todos, ¿no? soldados y cuerpo de, sí, Claro, no ha pasado lo militar. mismo en otras guerras, desgraciadamente. Claro, no, 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 De no. modo que eso Lo que sí, sí es destacable, pero decía, volviendo al tema, lo malo es que justamente como en otros países han tenido hospitales para veteranos de guerra, atención psicológica exclusiva, acá no, nunca la tuvimos, nunca. Nunca tuvimos algo especial, nada, ningún plan social consolidado y estable exclusivamente para los veteranos. De hecho, hoy tenemos PAMI veteranos, pero es PAMI, no es, no es como los veteranos de Vietnam, del Golfo, por ejemplo, por nombrar algunos que tienen sus hospitales particulares, privados, solo para veteranos con atención exclusiva. No, no tenemos nada de eso. Ni siquiera un reconocimiento oficial. En 40 años nunca lo tuvimos. Todos estos Algo años, por lo que hay que todos los luchar. actos, claro, y sí, es lo que venimos haciendo Hay siempre. que Los continuar actos que luchando. se ven, los actos que se ven, las conmemoraciones, todo organizado por veteranos. Los desfiles son todos organizados por veteranos. La famosa San Andrés de Giles, que se hace la vigilia todos los años, que es muy nombrada, en los pueblos, todo siempre por veteranos. Nunca un reconocimiento oficial, mucho menos Hay que un luchar plan por de el salud reconocimiento exclusivo. oficial, indudablemente. Esta es una de El las tema cosas que tienen y con vamos lo a cual ver. tienen que continuar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por Bueno, continuaremos, vamos a visitar el centro cómo de no, ustedes, sí, y vamos a continuar con este tema. Hasta fin de año, por lo menos, tenemos la idea de continuar haciendo entrevistas para movilizar este tema. muy bien. Y Nos desde vemos. luego los invitamos el día 4, hace la presentación Enrique, Sí, sí, hace la presentación del libro Combatimos, compartimos. así que si ustedes quieren conectarse para escucharlo, están Sí, invitados. genial, ahí vamos a estar. Muy bien, entonces será hasta entonces y muchas Bueno, gracias. y nos vemos. Muchas gracias. Adiós.